Iniciamos el panel El rol del educador en la construcción de paz. En este panel nos acompañará como moderador el profesor John Larry Rojas. Él es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Filosofía de la misma universidad, actualmente cursa doctorado en Filosofía en la Universidad de Granada. Ha sido director y coordinador del Departamento de Filosofía de Uniminuto, profesor de esta universidad y de la Javeriana. Doy paso al profesor John Larry para que presente a los panelistas. Bueno, muy buenos días para todos los profesores y para los panelistas. En este momento histórico en el cual estamos viviendo en Colombia una situación muy posible de la firma de un acuerdo de paz, hemos querido organizar este evento con un panel diverso en el cual queremos compartir reflexiones concretas sobre cómo podemos nosotros como educadores, al interior de nuestros cursos, al interior de las dinámicas con nuestros estudiantes, generar procesos de construcción de la paz. Entonces vamos a hacer una presentación muy sencilla. Yo creo que todos conocemos a nuestro querido padre Diego Jaramillo, presidente del Consejo de Fundadores de Uniminuto, una persona que siempre está presente con nosotros en los procesos de la universidad. El padre Harold Castilla, nuestro rector de sede y ahora vicerrector general de la universidad. La señora Virgelina Chará, una líder comunitaria, representante legal de Asumujer, que ha trabajado desde hace mucho tiempo en proyectos de construcción de memoria, con temas en torno a una actividad que realiza que se llama Costureros de la Memoria y que últimamente también está trabajando con nosotros en Uniminuto con el apoyo del CEP o en relación con el CEP. La querida Amparo Cadavid, también decana de nuestra Facultad de Comunicación Social, y Óscar Useche, investigador de la sede principal, una persona también muy comprometida con los procesos de no violencia en nuestro país. Entonces, vamos a explicar muy brevemente la dinámica de nuestro panel. En un primer momento, los panelistas van a tener unos minutos para hacer una reflexión personal a partir de su experiencia para mostrarnos cómo podríamos pensar esas actividades, esas prácticas constructoras de paz al interior de nuestra práctica docente. Y posteriormente, para ello tendremos aproximadamente una hora, posteriormente tendremos media hora para preguntas. ¿Cómo realizaremos la ronda de preguntas? En el momento en el cual cada panelista esté haciendo su intervención, podremos tener alguna pregunta, alguna inquietud. Si ello se da, por favor, la persona interesada alza la mano. Varias personas de la Vicerrectoría Académica estarán en el auditorio pendientes para acercarles un formato para preguntas. Usted diligencia su formato y nos indica para quién iría la pregunta. Y al final, cuando tengamos el tiempo, la media hora para preguntas, esas preguntas se van a organizar, porque puede darse el caso de que se dé, digamos, varias veces la misma pregunta temáticamente, o que, digamos, haya más preguntas para uno u otro panelista. Se van a organizar las preguntas de manera que tengamos una ronda organizada y muy rápida para que cada uno de los panelistas pueda intervenir. Entonces la idea es, estén pendientes de las intervenciones, alzan la mano en el momento que consideren que tienen la idea de inquietud, se les acerca su formato y ustedes lo diligencian y se lo entregan a la persona que está pendiente de recoger los formatos, y al final hacemos las preguntas. Muy bien, entonces, dicho esto, le doy la palabra a Amparo para que comience la intervención. Buenos días para todos y todas mis colegas.
Muchas gracias a Yolanda por haberme invitado a la Directoría Académica a este pequeño panel. Me gusta mucho la introducción que hizo John Larry, y es que estas palabras que cada uno de nosotros vamos a hacer están muy inspiradas en una reflexión personal de nuestro camino, y yo quiero dejarlo bien claro porque para nada es una presentación académica, un discurso académico, sino es más una reflexión que hemos hecho muy pensando en este auditorio, nuestros colegas de la universidad, en estas circunstancias. Quiero comenzar por decir que me inspiré en algo que debe ser muy importante para todos nosotros, y que el año pasado, precisamente mi colega del lado izquierdo y mi colega del lado más derecho trataron de posicionar muchísimo en la universidad, que es nuestro proyecto, nuestra política de paz, que tiene un título maravilloso que se llama Soy Paz. Y quiero partir de ahí porque pues estamos aquí y esa es nuestra consigna, digamos, Soy Paz. ¿Cómo soy paz? Esa fue mi pregunta. ¿Cómo puedo yo aportar en este marco a ser paz yo? Todo comienza en mí, como todos lo sabemos. Entonces, he preparado estas reflexiones que espero que sean muy cortas por el tiempo que me dan, partiendo por cosas que a veces nos parecen preguntas muy trascendentales y que dejamos siempre postergados, siempre dejamos para después. Vean, la gente de mi generación nació con la palabra paz, y muchos años después, muchos como los que tengo yo, seguimos hablando de paz. Y parece ser que es una palabra a la cual se le ha quitado el sentido, se ha vuelto un cliché, una fórmula que a veces abre puertas y presupuestos. Pero desde mi punto de vista, cada vez que la nombramos sin sentido, le estamos quitando precisamente eso. ¿Cómo llenarla de nuevo de sentido? ¿Cómo llenarla de la práctica? Y mi aproximación a esta presentación es parto de mí misma, de la pregunta inicial. Si yo puedo reconocerme a mí mismo como profesor, antes como un ser humano, si yo puedo tomar conciencia de lo que yo soy, en mis diversas instancias de existencia, yo soy un cuerpo con el que también hago la guerra, permanentemente, cuando no como bien, cuando no descanso bien, cuando me extremo. Yo soy un ser lleno de emociones, que muchas veces desconozco, y no me doy cuenta de mi estructura emocional con la cual respondo. No soy consciente de ello. También soy una mente, una estructura mental que piensa de una manera, que tengo ciertas habilidades y por eso me metí en un campo o en el otro. Y bueno, también soy un espíritu, nos guste o no, porque la trascendencia la tenemos, ¿cierto? Y eso pues no es el lugar para discutirlo, pero lo menciono. Y todo eso se une en algo que se llama la conciencia. Si yo soy un ser humano con conciencia de serlo, si yo me doy cuenta de lo que significa ser parte del miembro de una humanidad que ha llegado hasta hoy con todos esos procesos de 65.000 años, dicen los expertos, o más tal vez, para llegar a donde estoy y haber superado todo lo que significa construir lo que hoy tenemos, pues yo creo que ya he hecho un avance. Y reconozco que en medio de todo ese caminar de la humanidad hay algo que tengo adentro que se llama la necesidad de convivencia, la necesidad de la serenidad para la convivencia, y por lo tanto soy apto para comprender y llenar en mi corazón lo que llamamos la paz. Pero hay un segundo reconocimiento, que es nuestra decisión de todos aquí, porque aquí nadie se escapa de esto, de ser maestros. Yo no sé si alguna persona en esta sala es maestro por obligación, le tocó, no pudo hacer nada más en la vida. Yo creo que no. Yo creo que por más que a veces nos sintamos obligados o llevados a hacer algo, hay una decisión, es nuestro libre albedrío el que se pone en juego y dice, yo quiero ser un maestro. Y quiero ser un maestro, y eso es un camino larguísimo. Tal vez los más jóvenes lo están haciendo para intentarlo, para probarlo, pero los más mayorcitos y los más mayorzotes ya hemos hecho un camino muy largo. Y creo que cuando tomamos la decisión de hacer esto, nuestra vida, cuando nosotros tomamos la decisión de un oficio, en este caso el maestro, lo que estamos dándole a esa profesión es la responsabilidad inmensa
de que le dé sentido a nuestra vida. Y todos estamos vivos de aquí porque nuestra vida tiene sentido, ¿cierto? Como una reiteración. Entonces, si es una profesión que le da sentido a nuestra vida, le debemos todo. Le debemos toda nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestras emociones más positivas, y eso tiene, digamos, unos encauzamientos, hay que encauzarlo por ciertos lados. Ya no estamos en un tiempo anterior, estamos en una época moderna donde ser maestro conlleva una serie de situaciones tal vez distintas a las que fueron mis maestros, por ejemplo. Sin embargo, estos principios siempre están ahí. A veces pensamos que ser maestro consiste en enseñar, y creo que eso es el primer mito que tenemos que desmontarnos, porque ya ni siquiera enseñamos. Ya la pedagogía moderna, y perdón aquí los pedagogos experimentados, que yo no soy tanto, sabemos que no existe enseñanza, aprendizaje, existen condiciones para el aprendizaje, y son los muchachos los que tienen que aprender, los jóvenes. Entonces nuestro papel se relativiza totalmente porque dejamos de ser pozos de sabiduría y unos discursivos totales, y nuestro papel es diferente. Entonces quisiera un poco en ese marco mencionarles lo que para mí hoy significa ser un maestro que aporta a la construcción de paz. Lo primero que yo veo y que a veces lo pasamos por alto es que tenemos que reconocer en cada uno de nuestros estudiantes un ser igual a nosotros. Exactamente, un reconocimiento profundo y por lo tanto un respeto. Y eso no es tan fácil a veces, porque hay grandes diferencias, por ejemplo, generacionales. Y yo puedo hacer una gama de diferencias que podemos tener, que comienzan por diferencias generacionales y terminan porque a veces nos molestan los ruidos de nuestros estudiantes, las voces y los chillidos que llamamos, o las pintas. Se nos olvida totalmente que estamos en otra generación y los vemos ya con nuestros ojos, los vamos viendo como si fueran cosas diferentes. Entonces, ese primer punto es realmente abrirnos a esos personajes que estamos trabajando con ellos como maestros y ellos estudiantes en un periodo muy corto de sus vidas, ¿sabes? Y pues ahí ya tenemos la mitad del camino ganado. El segundo punto, y en coherencia con el anterior, es escucharlos. Cerrar la boca y abrir el oído. Escuchar mucho. A veces no escuchamos a nuestra gente, entonces no la conocemos. Y si no la conocemos, entonces ¿cómo vamos a relacionarnos con ella? Es importante escucharlos, buscarles la manera de estar cerca para conversar. Lo tercero, en coherencia con lo anterior, es hablar un poco. Y medir cada una de nuestras palabras. Ser asertivo en las cosas que decimos. No solamente enseñando, sino en las demás relaciones. Muchas veces usamos palabras que pensamos que son en chanta y realmente no nos damos cuenta que estamos hiriendo a alguien. Entonces, mi tercera propuesta es: cuidemos cada una de las palabras que usamos para tratar a nuestros estudiantes, para que ellos puedan comprenderlas en el mejor de los sentidos que nosotros lo decimos. Esto es algo que tenemos un automático adentro. Entonces, revisar ese automático. El siguiente punto es acerca de vivir nosotros el sentido de colectividad y de comunidad. Tenemos un problema, y es que esta sociedad de consumo capitalista nos ha hecho creer que somos individuos casi que podemos vivir solos, autónomos absolutos. Y esa es la mentira más grande. Nosotros no somos individuos autónomos que podemos vivir por nuestra cuenta. Déjate solo en un desierto a ver cuánto duras. Nosotros somos una colectividad y solamente podemos vivir y avanzar en colectividad. Entonces, el sentido de colectividad, de comunidad, que en esta universidad es absolutamente prioritaria, tenemos que vivirla en cada clase, en cada aula, en cada salón, en cada carrera, en cada semestre, en todas las partes de nuestra vida.
Y eso significa, y comienza en nosotros mismos, ¿sabes? Es como nosotros nos integramos a esa colectividad con las 3 anteriores condiciones de reconocimiento, respeto, escucha y palabra consciente. La otra cosa que quisiera decir, y con esto voy a terminar, no voy a hablar más, es algo que lo digo realmente con mucha conciencia y con mucha, digamos, claridad de que tiene que ser así. Vean, a nosotros nos enseñan siempre que tenemos que poner corazón y la pasión en nuestro oficio. Y es maravilloso, cuando logramos hacerlo en la vida, simplemente somos felices. No necesitamos más que eso. Estar convencidos de que ese oficio que tenemos es lo que nos llena de felicidad, porque la felicidad, acuérdense que no está por ahí caminando por las calles, ni está encarnada en ningún vecino. La felicidad la tenemos adentro y lo que tenemos que hacer es trabajar para evidenciarla, ¿cierto? Entonces, en el oficio es una de las maneras de pulir esa felicidad que todos tenemos en el alma. Yo creo que en este específico oficio que tenemos nosotros como maestros, más que en ningún otro, la pasión y el amor por el oficio es absolutamente indispensable. Nosotros no podemos crearle condiciones de aprendizaje a una gente que no significa nada para nosotros, que no podemos establecer una relación con ellos. Entonces, aunque suene a un cliché, trato de sacarlo de ahí para decir, tenemos que amar a nuestros estudiantes con todo el corazón, porque ese es el motor más grande que tenemos para poder lograr lo que soñamos, y es que sean ciudadanos del mundo. Aquellos que hemos tenido la suerte de ser padres y madres, lo sabemos, ¿sabes? Porque sabemos que los amamos de todas maneras. Pues lo mismo, tenemos que amarlos de todas maneras y crearles las condiciones para enseñar. Yo creo que, repitiendo lo que dice John Larry, tenemos una oportunidad histórica, y es que la paz tal vez la firmarán en La Habana, pero la paz la hacemos nosotros, y la paz ya está en nosotros, está aquí adentro del corazón. Nuestro oficio es sacarla y evidenciarla, y pues esto es una pequeña reflexión de mi parte que de repente puede ser pertinente para muchos de ustedes, y muchas gracias ya. Bueno, muchísimas gracias entonces, Amparo, y le damos la palabra de una vez a nuestro amigo Oscar. Buenos días. Me pidieron hacer una pequeña provocación a la reflexión por 10 minutos. Como sé que hablo a veces demasiado, preferí escribir estas paginitas, me miré ante el espejo leyéndolas con un reloj y duran 10 minutos. Entonces voy a leerlas para tratar de que todos tengamos la oportunidad de participar. He llamado esto la paz como transformación cultural. Este panel sobre el rol del educador en la construcción de la paz pretende aportar algunas claves de interpretación y elementos para la acción en la comunidad educativa de Uniminuto en el 2016. Agradezco mucho la invitación que me hicieron. Algo profundo tendrá que estar ocurriendo en el seno de nuestra sociedad cuando las fuerzas contendientes que por más de 50 años se han disputado el territorio del país y han hecho una guerra cuyos principales damnificados han sido las poblaciones civiles, están hoy sentadas en una mesa de negociaciones en La Habana, mientras otros lo hacen en Venezuela y Ecuador, anunciando el pronto inicio de la fase pública de discusiones para poner fin al conflicto armado. Más de 270.000 muertos, 81% de ellos civiles, y 7.300.000 víctimas directas, el 15% de la población del país, son lo más visible de la tragedia. Pero hay más. Toda la economía del país se militarizó y las relaciones sociales se han visto atravesadas por la razón y la lógica de la guerra, que solo entiende el dualismo amigo-enemigo. Ni qué decir de la política de representación copada por grupos y partidos
que no han podido deslindarse del todo de los actores armados y en donde la polarización ensombrece las posibilidades de transformación que se requieren. El endurecimiento de los poderes fácticos se justifica con discursos acerca de las prioridades de la seguridad, que dejan en segundo plano entonces la urgencia de democratización del país, o que impiden escuchar el clamor de justicia para nuestros campesinos, o hace invisible la reivindicación de los millones de pobres y excluidos, o aplaza la necesidad de ponernos manos a la obra para parar la destrucción de nuestra biodiversidad. A este ritmo se ha profundizado la desigualdad y la riqueza ha quedado cada vez en más pocas manos. La educación también ha sucumbido a este desbalance. Nosotros y nosotras que a diario nos encontramos con nuestros jóvenes en las aulas universitarias, sabemos que buena parte de ellos y ellas han sido víctimas de esta violencia. Conocemos de su esperanza y de sus ansias de encontrar un lugar digno en la comunidad. Muchos y muchas han sufrido desplazamiento forzado, vienen de regiones inflamadas por la guerra, se la han apostado todo a la posibilidad entonces de movilidad social que le promete la universidad. Pero a veces su amplio corazón, lleno de sueños, no alcanza para superar sus límites financieros o la debilidad de sus redes de apoyo material y psíquico, o la codicia y la insensibilidad de algunos grupos propietarios de universidades que carecen de vocación y responsabilidad social y que han entrado a la educación como un simple negocio lucrativo. La mayoría, sin embargo, resiste. Y cuando ven imposible acceder a las universidades públicas y se acercan a universidades como Uniminuto, que les ofrece una inspiración social y unos costos accesibles, nos piden a los maestros y maestras que no dejemos naufragar su esfuerzo en una educación de mala calidad o a la que le falte pertinencia. De nuestro tesón y capacidad pedagógica, de la capacidad de respuesta institucional, dependerá buena parte del éxito de su resistencia a la iniquidad y que su inteligencia y consagración se dirijan a desplegar las potencias colectivas que afirman la vida, para que no tengan que repetir la frase del personaje de La Vorágine: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Ahora bien, que nosotros, maestros y maestras de profesión, estamos también inmersos en estos contextos. Tenemos la obligación moral de hacer bien nuestro trabajo. Esta es nuestra principal contribución a la paz del país. Ello significa que podamos pensar y luchar por crear las condiciones para un aprendizaje colectivo junto a los estudiantes, por destronar la tentación del autoritarismo como forma de ejercicio del poder escolar, por exigir y ayudar a crear espacios de investigación y producción de conocimiento socialmente útil, donde contribuyamos a inventar formas para reconstruir el tejido social, la memoria, la producción, la infraestructura física y la capacidad de imaginar y experimentar mundos posibles. No suscribimos la idea de llamar a esta fase como un posconflicto, porque la etapa que se abre después de las negociaciones con los armados va a ampliar los deseos de lucha y reivindicación de infinidad de sectores que se han visto coartados por la arbitrariedad de los fusiles. Asistiremos a una ampliación de la movilización social. La gente va a empezar a superar el miedo y va a desplegar la búsqueda colectiva de un mejor vivir. Las víctimas reclamarán verdad, justicia y reparación. Los desplazados, la restitución. Los campesinos y campesinas, la tierra y la reforma rural integral. Los indígenas, sus derechos de existencia. Los pobladores urbanos, su derecho a la ciudad. Los usuarios de los bancos, que el servicio sea una forma de optimizar el ahorro y no de enriquecer a unos cuantos banqueros. Los estudiantes, su derecho integral a la educación y a participar del gobierno de las escuelas y universidades. Los maestros y maestras, el reconocimiento de su dignidad como profesionales e intelectuales. Las mujeres, los derechos plenos a la igualdad. Y en fin, todo tipo de enunciación minoritaria, sus derechos a la diferencia. Entonces no va a desaparecer el conflicto, sino que habrá más conflictividad. La clave para participar desde la universidad es prepararnos entonces para propiciar un trámite pacífico y creativo de los conflictos que van a emerger. La universidad debe aportar a ello, dando ejemplo primero de su capacidad para hacerlo en sus propios campus.
cuando el Congreso de la Red de Universidades por la Paz, que sesionó en Ibagué en octubre del año pasado, propuso convertir las universidades en territorios de paz, se refería a dos tareas: que la universidad recobre su carácter universalista y se haga parte de la gran problemática de reconstrucción del país, que se abre a las comunidades, que se abra a las comunidades, que haga efectiva la relación indisoluble que debería haber entre universidad y sociedad, pero igualmente que experimente a su interior la construcción de una comunidad académica pacifista. Pensemos cómo mejorar el trámite y la calidad de los conflictos entre los estudiantes, o la relación maestro-estudiante en el aula, o la relación entre pares académicos, o la natural discusión y diferencia que pueda haber entre directivos y profesores. Eso hace parte de nuestra contribución a la paz. La verdad es que esto no es nada fácil. Hay de por medio un problema atinente a la cultura. El programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía de Uniminuto, Soy Paz, entiende la paz desde la no violencia. Ese es nuestro valor agregado. Allí la paz no es mera oposición a la guerra, sino la creación de condiciones de posibilidad para que se despliegue la potencia creativa de la gente, su capacidad de crear nuevas formas de vida, de entender que otras formas de existencia son posibles y están siendo posibles. Y esta es una larga construcción cultural que afecta la subjetividad y requiere nuevos hábitos, nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos en un permanente ejercicio ético, nuevas maneras de construir lo colectivo, de encontrarnos con los otros y las otras asumiendo el valor de la diferencia y el ejercicio político de la participación en los asuntos comunes, y que también requiere de una nueva relación con la naturaleza, con el agua y con el aire que nos dan la vida, con la biodiversidad inmensa que nos recuerda que nosotros somos de la tierra y no sus irresponsables propietarios. En esa dirección, el Programa para la Paz de Uniminuto les convoca a ser parte de los esfuerzos por apoyar el fortalecimiento de los procesos sociales de resistencia ciudadanas a la guerra y de reconstrucción de redes y territorios en sus diferentes escalas y modulaciones, que incluyen tanto la participación y acompañamiento a las actividades de comunidades en territorios locales, en las que se genera la paz en movimiento, como también las acciones de gran impacto político y mediático que se expresan en la movilización social que surge en el contexto de los procesos de negociación, refrendación y posnegociación de los acuerdos con los grupos armados. Para ello hay que asociarse, repensar nuestros currículos y la investigación en clave de paz, y a prestarse a propiciar todas las iniciativas que posibiliten experimentar acciones directas no violentas. Uniminuto cuenta para acompañar sus propuestas con una tradición y un discurso pacifistas, con grupos académicos y de investigación que han hecho importantes aportes en el tema y con la presencia en redes sociales del movimiento de paz en muchos lugares del territorio nacional, proyectos de investigación y aprendizajes múltiples. Ojalá tomemos este reto que el momento histórico nos plantea a los colombianos y las colombianas como una oportunidad gozosa y optimista para inaugurar una etapa de grandes aperturas hacia un nuevo país. Por eso vale la pena repetir las palabras de Ernesto Sábato. Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por su discurso, muy juicioso con el tiempo, y pues, la idea del panel es también, digamos, tener distintas posturas, distintas posiciones en torno a la construcción de la paz, y por ello es muy importante, y agradecemos muchísimo la presencia de la señora Virgelina, a quien quiero dar la palabra y de quien queremos aprender hoy a partir de esta experiencia. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Hablar de paz es una dimensión muy grande, porque desde la perspectiva de las comunidades negras, nosotros en el territorio no hablamos de paz, porque nosotros no tenemos conflicto. Se habla de paz en lo urbano. En lo rural usted no escucha al campesino ni a nadie hablando de paz.
Y el otro tema es que no nos pueden poner a hablar de paz en un momento coyuntural por el solo hecho de que las guerrillas están desarmando, están dejando las armas. Nosotros creemos y somos convencidas que la paz es todos los días. La paz se construye desde la familia y la paz es un hecho y es un derecho fundamental. Por eso cuando se plantea, y en este momento por el desarme de la FARC y la convocatoria del ELN, y estamos instando para que el EPL, el reducto que queda del EPL, también entre a los diálogos para que haya un desarme total de las guerrillas y poder exigir al gobierno el desmonte del paramilitarismo dentro de las fuerzas militares. Porque el tema no es que la violencia acaba con los territorios, desangra al pueblo, pero también hay una responsabilidad del gobierno. Por eso hoy hay dos generadores de violencia que se llaman FARC y gobierno sentados en La Habana hablando de paz.